Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial murieron más de 20 millones de personas. Aunque la guerra no era una novedad, sí lo fueron las armas usadas, como los tanques y los ataques aéreos. Entre las causas de la Guerra Mundial tenemos la paz armada. De 1870 a 1914 se dio un periodo conocido como la paz armada. Durante este periodo, los países europeos se agruparon en dos grupos conocidos como Triple Alianza y Triple Entente. Alemania, Austria e Italia formaron la Triple Alianza. Rusia, Francia e Inglaterra formaron la Triple Entente. La industria de armas aumentó de manera considerable. Casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para fomentar el sentimiento nacionalista. Gran parte de los recursos de las naciones se invirtieron en armamentos y en el fomento del ejército. Las naciones comenzaron a hacer alianzas, aún sin estar en guerra. Esta paz armada se debió a la unificación de Alemania, a la unificación de Italia, a los conflictos que generó la expansión colonial de las naciones europeas en América, al nacionalismo exacerbado, a la guerra económica entre Alemania e Inglaterra y a los conflictos que tenía el Imperio Austrohúngaro con Rusia. La Primera Guerra Mundial se desarrolla en Europa de los años 1914 a 1918. La Gran Guerra implicó a toda la población de los países contendientes. Entre las causas de la guerra tenemos el desarrollo industrial de las naciones, la competencia neocolonialista, el nacionalismo de las grandes potencias y el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Austria le declaró la guerra a Serbia un mes después. Las alianzas entre los países entraron en funcionamiento. Rusia movió sus ejércitos contra Austria, Alemania atacó a Francia y a Rusia. En el Reino Unido se aprueba el plan de Winston Churchill. En 1915, Italia declaró la guerra a Austria. En septiembre de 1915, los imperios centrales ocuparon Serbia. Para 1916, Rumania entró a la guerra del lado de los aliados. Y en 1917, Estados Unidos entró porque los submarinos alemanes le hundieron 3 barcos. La Revolución Rusa benefició a Alemania. Y en la batalla de Cambrai de 1917 se utiliza por primera vez los carros de combate. Entre mayo de 1917 y septiembre de 1918 se hicieron movimientos de paz por parte del emperador austriaco Carlos I y del Papa Benedicto XV. Con la incorporación de Estados Unidos a la guerra, el imperio austrohúngaro comienza a desmoronarse. Y finalmente, el 3 de octubre de 1918, el canciller alemán, el príncipe Maximiliano de Baden, envió una nota a Wilson en la que pedía el armisticio y el establecimiento de negociaciones de paz. Fueron muchas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los países vencedores se repartieron los territorios de los países vencidos. Desapareció el imperio austrohúngaro. Desapareció el imperio turco. Desaparecieron las poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como una potencia mundial. Gran Bretaña confirmó su poderío naval y Francia aumentó su poder. El 16 de mayo de 1916 se había firmado el acuerdo Sykes-Picot, en donde se establecía la división del territorio de Medio Oriente en caso de que Gran Bretaña y Francia ganaran la guerra. Las zonas en las que se dividió el territorio fueron una de control británico, otra de control francés, una de influencia británica o protectorado británico, una zona de influencia francesa o protectorado francés y una zona de administración internacional. Cuando terminó la guerra, Francia se adueñó de Siria y su zona costera. Los británicos obtuvieron Basora y Bagdad. Las consecuencias de la implementación de esta repartición del Medio Oriente crearon las condiciones de dominio francés y británico y los conflictos regionales que han provocado un conflicto desde esa fecha. Las primeras revoluciones sociales en México, China y Rusia.
La Revolución Mexicana comienza en 1910. Es la primera gran revolución del siglo XX. Para más información puedes visitar www.estudiaraprender.com, en donde estamos hablando todo sobre la Revolución Mexicana. La Revolución China estalla en 1911 y termina el periodo imperial. La guerra civil fue muy larga. Se hizo una tregua durante la Segunda Guerra Mundial, pero en 1946, al terminar la guerra, nacionalistas y comunistas seguían con la guerra civil. Los comunistas triunfaron y en 1949 se proclamó la República Popular China. El antecedente de la Revolución Rusa fue el sistema zarista, la desigualdad social, el movimiento revolucionario de 1905 y la creación del Parlamento, además de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa comenzó en febrero de 1917 y terminó con el gobierno de los zares. En octubre de 1917, Lenin inicia una nueva revolución y se establece el primer Estado socialista en el mundo, influyendo en revoluciones como la china y la cubana. En 1924 se creó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy desaparecida.